sin censura, sin guión, la incultura al paredón, con frescura y gotas de pasión. Sin corsé de ideologías, sin altares ni herejías, sin dobles morales de salón, sin el maldito tic-tac del reloj, sin miedo al que dirán, sin dedo acusador, expertos en finales que comienzan. Y no es ningún secreto, aquí ni un solo pelo de vergüenza. Somos sinvergüenzas. Pues tenía muchas ganas de hablar contigo. Lo primero, muchas gracias por aceptar mi invitación y aceptar estar en este podcast, porque bueno, la idea original de que tú estuvieras aquí fue de Javi Pérez Campos, no sé si sabes quién es, un colaborador de Cuarto Milenio. Pues le entrevisté a él hará un año y me dijo: ¿sabes quién tendría una entrevista para tu podcast? Y me dijo: Alejandro Cao. Y debe ser que te escuchó también en el podcast hermano prácticamente de Alex Fidalgo, en Lo que tú digas, que también estuviste por ahí. Y bueno, pues cogí el guante, te invité, luego se me cayó el podcast un poco, lo reformulé, y ahora que he vuelto con él a la carga, pues nada, es un honor tenerte aquí. Así que, para quien no te conozca, ¿quién es Alejandro Cao de Benós? Alejandro Cao de Benós, pues una persona que nació en el 74 en Tarragona y que siendo muy joven, era ya idealista y quería cambiar el mundo. En esa trayectoria del cambio de mundo pasó por muchas andanzas, partidos políticos, y se interesó muchísimo sobre todo por la cultura y la forma de vida asiática. Esa combinación de cariño e interés por Asia junto a la búsqueda de una solución política para cambiar el mundo me lleva hacia el país más desconocido, incluso actualmente, ¿no?, en el planeta, que es Corea del Norte, y ese interés inicial se convierte en una pasión y luego pues ese chaval de 13 años pues acaba convirtiéndose en el primer representante honorario de la República Popular Democrática de Corea, y desde entonces pues se dedica a dar conferencias, entrevistas y a facilitar el nexo entre Corea del Norte y el resto de países del mundo. Esa es un poco la abreviación de ese chaval que soy yo actualmente, ya no tan chaval, con 46 años, claro. Es que la verdad es que mira, te voy a decir cómo te conocí yo por primera vez. Claro, cuando te cuento esto que me dijo Javi, me sonaba el nombre y tal, y claro, claro que te conocía. Te vi una vez en un programa de La Sexta, de viajes, que le llevaba Jalis de la Serna, no me acuerdo de cuál era la temática, pero sí que es verdad que como primero me chocó que hubiera un español formando parte del gobierno de Corea, y luego sobre todo me sorprendió bastante cómo os trataban. Digo, joder, pero si están siendo cordiales y tal, y era como siempre buscando el fallo, el problema, por dónde cogerles, ¿no? Y luego, a lo largo de este tiempo que te he ido siguiendo, veo que claro, que de tu país, del país de Corea, del país al que representas, siempre se le está dando cera. Y me gustaría saber qué te hace a ti, o sea, ya me has dicho que buscando una situación política, buscando cambiar el mundo y tal, pero ¿qué te hace a ti meterte en esta pelea, por así decirlo, ¿no? Porque al final imagino que será todo el día batallando con gente. Sí, lo que pasa es que al final aprendes a que eso es imposible. Si yo soy una persona, aparte que tenemos una asociación, la Asociación de Amistad con Corea, con más de 16.000 personas en 120 países del mundo, que son amigos que tenemos en todos los lugares, pero es una pelea de David contra Goliat. O sea, está la superpotencia norteamericana, está Hollywood, están los millones con empresas de armamento detrás que están todo el día financiando grandes corporaciones mediáticas y pagando a periodistas para servirles, para hacerles el juego, y lógicamente nosotros, si nos dedicamos 24 horas a luchar contra cada una de las estupideces y mentiras que se hablan sobre Corea, no podríamos construir, no podríamos hacer nada más que estar
intentando desmentir, pero lógicamente sin medios, ¿no? Con una capacidad súper limitada. Así que lo que hemos aprendido, lo que he aprendido también es a construir, a crear un pequeño paréntesis, ¿no? Un pequeño lugar donde las personas realmente interesadas sobre el país se puedan acercar y básicamente pues ignorar, excepto en algunos casos cuando eso lo requieren los medios o personas cercanas en las que sí entonces desmiento determinadas noticias, la mayoría de ellas absurdas sobre Corea. Así que lo que es una lucha constante, cierto es, pero que no podemos luchar con las mismas armas porque no las tenemos. Sí. Confiamos en el juicio y el interés investigador de las propias personas que estén interesadas en Corea para buscar una información alternativa. Claro, porque imaginando que, bueno, y tampoco es descabellado, ¿no? O sea, que a mí me apeteciera ir a Corea, ¿no? A conocer Corea. ¿Cuáles serían los pasos que habría que seguir? ¿Habría que pedir alguna autorización súper especial? ¿Habría que hacer algo súper difícil? Es muy fácil visitar Corea del Norte como turista prácticamente con cualquier nacionalidad, incluida la española. A ver, con la excepción, lógicamente, de que ahora en la situación del coronavirus las fronteras se encuentran cerradas desde finales de enero de este año. O sea, llevamos prácticamente un año con las fronteras totalmente cerradas para que el virus no entre dentro de la República, pero en una situación normal en la que el virus estuviera apaciguado o estuviera controlado y las cosas hubieran retornado a esa normalidad o nueva normalidad, cualquier persona con un mes de antelación puede solicitar un visado y coger los vuelos y visitar Corea del Norte. Así que no tiene una complicación especial, mucho menos en España, donde tenemos una embajada ya desde hace bastantes años. Sí, o sea que simplemente eso, ir a la embajada, pedir un visado y que con un mes de antelación, poniendo que esto estuviera todo normal, evidentemente. Sí, de hecho no es necesario ni visitar la embajada. Cualquiera de las agencias de viajes que patrocina, que promociona viajes a Corea del Norte, facilita todos los trámites. Así que lo puede hacer uno directamente, si uno quiere, a través de nuestra embajada, o si, por ejemplo, es un viaje de tipo cultural o deportivo, algo más específico, que no sea únicamente turismo. Si alguien pretende pues tener algún tipo de contacto con entidades en Corea del Norte, entonces sí lo hace directamente, normalmente a través de la embajada, pero si no, es tan fácil como acercarse a una de las agencias de viajes que promocionan Corea del Norte, y ellos van a hacer las gestiones. Y únicamente es el tiempo, un mes de antelación, para asegurarse que el visado llega a tiempo. Sí. Vale, te he escuchado en algunas entrevistas, ¿no? Bueno, aparte de que cuando hablas hablas del líder, ¿no? Me gustaría saber qué es para ti un líder. Para mí un líder es una inspiración. Es alguien al que sigues como un modelo, pero que a la vez de ser un modelo sirve de nexo de unión entre personas que piensan diferente. O sea, como todos los seres humanos, igual que en Corea, en España, en todo el mundo, cada persona tiene su opinión, o tiene sus ideas, o su forma de hacer las cosas. Pero está claro que ninguna sociedad, ninguna nación puede avanzar en el futuro si al final no encuentra un punto común. Un punto común que además normalmente es votado por mayoría simple o mayoría absoluta, eso está claro, ¿no? O sea, al final la votación democrática supone la imposición de una mayoría sobre una minoría, así que así es como se definen normalmente las cosas, ¿no? En Corea no es una excepción. Ahora, la cuestión está en que tiene que haber alguien que cohesione a la sociedad y cohesione esas diversas opiniones, ¿no? Y esa es la figura central, la figura de unión, que es un líder, en este caso el líder en la República, es actualmente nuestro mariscal Kim Jong-un, quien representa una continuidad de la lucha social e ideológica que se inició desde la creación del país en el 48 y una inspiración por su humildad y por su dedicación de servicio a la gente. Entonces, eso es lo que para nosotros es un líder, ¿no? Ejemplo y elemento de cohesión popular. Claro, muy distinto a lo que se ve desde fuera, ¿no? A lo que se ve desde cualquier televisión, que poco menos un terrorismo, ¿no? Sí, bueno, esa es la historia
de terror, la historia de terror que siempre vende. La mayoría de medios de comunicación son absolutamente medios basura. Y yo digo, pues eso, después de tantísimos años, sobre todo estoy con periodistas fuertemente desde el año 2003, 2002, con periodistas de todo el mundo, cientos de periodistas y todos los medios, de los más importantes, desde Fox, pasando por CNN, la BBC, hasta los medios más sencillos y prácticamente diarios de barrio. Yo trato con toda la gente, durante tantos años he tenido tantas experiencias, y el problema es que cada día más, puedo decir que el 90% o más de lo que se publica es pura bazofia, es pura basura, porque solo interesa el beneficio económico. Interesa captar la atención del espectador para así poder, lógicamente, monetizar eso con anuncios y comerciales. Así que, por desgracia, pues lo que llega a través de los medios cada día es menos relevante y menos real, y es más pues una pura manipulación o un intento o un interés comercial, no lo que vemos de ello. Y eso, claro, tiene un poder increíble, porque las ondas llegan a millones de personas. Y si uno no tiene referencias, pues se cree lo que ve. Sí, está claro. Está claro. Yo de hecho, bueno, por esa mirada crítica, ¿no? Y bueno, por dar la casualidad de que, pues eso, de que pasó, de que tú eres español y de lo que me dijo Javi y tal, me interesó un poco más por la figura. Pero sí que debo decir que ni hace un año cuando contacté contigo, ni ahora cuando he vuelto a contactar contigo, es que no me has preguntado ni siquiera ni de qué vamos a hablar. O sea, es a tu disposición lo que necesites. Y me choca, ¿vale? Porque en alguna entrevista he escuchado que hasta te han amenazado de muerte. Aquí en España, sí. De hecho. Sí, las tengo varias amenazas. Están denunciadas, están investigadas. Ha habido también algún que otro juicio, pero bueno, es algo con lo que cuando eres personaje público, sobre todo cuando vas contra-corriente, pues es lo que toca. ¿Y en qué se basan para amenazarte? O sea... Yo creo que simplemente es odio a pensar diferente o a levantar las vergüenzas del sistema. Cosas que una persona que tenga un poco de inteligencia vería de forma inmediata, pero por desgracia la mayoría de la población, la masa, es arrastrada por esa manipulación, ¿no? Entonces, cuando tú tocas la fibra del sistema, de este Matrix en el que vivimos, cuando empiezas a destapar cosas o a intentar que las personas duden de lo que están tragando todos los días y busquen por sí mismas, te conviertes en un peligro para el sistema o un peligro para determinadas personas a las que no les interesa, ¿no? Que la gente sepa o busque por sí misma. Y bueno, pues al igual que le ha sucedido precisamente a los amantes del misterio cuando han hecho determinadas afirmaciones o han intentado destapar ciertas cosas o tener opiniones diferentes, pues cómo no, a nivel político todavía más, ¿no? Y en un país que es como España, que está totalmente bajo el control militar, político y económico de los Estados Unidos, que es un sirviente en todos los aspectos ya desde época de Franco. Qué bueno, pues... Es que, a ver, tengo 300.000 preguntas y estoy viendo a ver cómo las enlazo, ¿no? Las tengo en mi cabeza. Porque, mira, ahora me hablas lo de un sirviente de Estados Unidos desde la época de Franco, pero fíjate que hay quien dice que si aquí... O sea, no, por supuesto yo no quiero entrar mucho en política, ¿no? Pero sí que entiéndeme por dónde te voy a guiar las preguntas para yo entender sobre todo tu figura, ¿no? Porque, claro, aquí, tú ahora me dices esto y si tú ves la televisión hoy en día en España, que yo gracias a Dios ahora la veo muy poquito, pero bueno, pues se habla mucho de las izquierdas, las derechas, el comunismo, el no sé qué, y se pinta mucho el tema del comunismo como perroflautas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como esa imagen de pobreza, de... no sé. Y yo te veo a ti que pues, la República de Corea es una república comunista, ¿no? ¿Cierto? Si no me equivoco. Socialista, de hecho, porque el comunismo se le suele llamar comúnmente comunismo para diferenciarlo de la socialdemocracia capitalista del PSOE, ¿vale? Pero el verdad es socialismo, porque es el proceso hacia una sociedad ideal, que sería la etapa final, la etapa comunista, que sería, digamos, la utopía, ¿vale? Así que lo correcto sería decir que Corea del Norte es un país socialista. Vale, y en este país socialista, yo, por ejemplo, yo te veo a ti y
no veo un gilipollas, por así decirlo, ¿no? O sea, que veo un señor, bueno, con una oratoria que me tiene... Me encanta la oratoria que tienes y bueno, bien vestido, bien tal, ¿sabes? O sea, que no, muy lejos de esa imagen que se nos vende, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el socialismo allí en Corea? Así para que lo pueda entender alguien que nada más que sabe que es un país con muchos misiles, que es lo que nos venden aquí. Claro, la cuestión aquí es que hay también un problema generacional importante. En los 90 se desmantela lo que era el sistema socialista de los países del este, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, se pierden los referentes. De hecho, ya en los 80 empiezan los cambios importantes a nivel de la perestroika, Gorbachev, etcétera. Y eso, claro, ¿qué hace? Que se pierda el referente de lo que es el socialismo real o el comunismo. Y de repente aparecen unos suboportunistas, que son estos perroflautas, que son hippies, etcétera, que usan ese nombre o esa idea como para decir que van a traer un cambio, ¿no? Claro, luego se ve que cuando van obteniendo posiciones en el gobierno, etcétera, pues ese cambio y tal, pues no aparece, ¿no? Y se convierten ellos mismos en parte de esa propia casta que denunciaban. Será toda una gran mentira. ¿Qué pasa? Que eso confunde a la gente y se quedan con esa referencia, ¿no? Creen en esas nuevas generaciones, sobre todo los nacidos a partir de los años 80-90, mucha gente cree que el socialismo y el comunismo es eso, ¿no? Cuando en realidad no tiene nada que ver. La clave del socialismo y del comunismo es que una nación debe ser controlar sus medios de producción. O sea, básicamente la tierra, la industria de la propiedad es de todos, es del conjunto de la población. No pertenece a unos pocos elegidos que manejan los hilos y se quedan con todo el beneficio y explotan al trabajador. Significa que el trabajador, que el ciudadano, es dueño de los medios de producción y de su destino. Si eso no es así, ese país no es socialista. Si eso no es así, esa idea no es socialista. No se puede permitir que haya grandes diferencias sociales entre las personas o que haya personas en las colas del hambre viviendo en la calle y otras personas viviendo en palacios. Eso no es socialismo ni es comunismo. Y la idea, yo creo aquí el principal problema es este, ¿no? Es el cambio generacional donde se han perdido las referencias y entonces Corea, que permanece con esas ideas originales desde los años 40, claro, choca porque choca con todo. No solo choca con el capitalismo, está chocando contra esos supuestos socialistas o comunistas, bolivarianos, etcétera, que nada tienen que ver con la idea original de un Estado que representa al pueblo y que mantiene esa igualdad. Así que un país socialista debe otorgar la vivienda gratuita. Si no existe vivienda gratuita, si los trabajos no son comunales o cooperativos y pertenecen a grandes empresas o grandes multinacionales, etcétera, obviamente eso no es socialismo. Y ahí es donde podemos ver la diferencia ideológica y de Estado entre el socialismo real y lo que sería pues eso, los perroflautas o los hippies. O sea que entiendo, bueno, sé que allí tienen lo de la vivienda gratuita, que ahora si quieres me cuentas un poco cómo es, porque creo que la vivienda la construye el ejército, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces, por lo que tú me cuentas, no hay empresas allí, o no hay empresas... Claro, son empresas, pero son empresas estatales. O sea, las empresas, para entenderlo fácilmente, hay miles de empresas, pero el beneficio de esas empresas en el capitalismo, ¿a dónde va? Cuando una empresa gana, yo que sé, un banco, 1.000 millones de euros o lo que sea, ¿ese dinero a dónde va? Va a la mano de unos pocos, normalmente los accionistas y sobre todo la junta directiva, ¿verdad? Sí. Que son los que tienen los salarios más abultados. Mientras que un trabajador, pues cobra lo mínimo o se le intenta pagar lo mínimo e incluso tiene que trabajar muchas veces fines de semana o festivos si no quiere perder su puesto de trabajo. Pues esa es la diferencia. En Corea existen bancos, en Corea del Norte existen empresas, pero todo el beneficio de esas empresas se entrega al Estado, se entrega al pueblo. Y es por ese motivo que luego con ese dinero el Estado importa aquello que el país no puede producir y lo reparte entre la población. No queda en manos de una clase privilegiada, aburguesada o oligarca, como ocurre en el capitalismo. Así, pero las empresas existen, pero al final son empresas
en las que cada ciudadano tiene participación, para que nos entendamos. Pero entonces entiendo que también el gobierno, ¿no?, asumirá el riesgo, ¿no?, de un empresario. Claro, o sea, las empresas son todas del gobierno, pero tienen todas sus directores claro, y sus cargos, obviamente. Funciona pues su director, sus asistentes técnicos, etcétera. Y luego, claro, si la empresa no funciona, la empresa se elimina, obviamente. En el pasado sí que hasta los años 90 las empresas deficitarias lastraban a las empresas productivas, pero eso cambió. En los años 90 cambia totalmente, ya cualquier empresa que no produce, que no da beneficio y que lastra la economía nacional, se elimina, se reposicionan a los trabajadores en otros puestos y se continúa hacia adelante. O sea, lógicamente hay empresas que no funcionan como en cualquier otro mercado o que han tenido problemas. Esas empresas se desmantelan y se recolocan a los trabajadores. Sí, a donde voy es al riesgo del empresario, ¿no? Porque tú ahora me dices, al final el beneficio va para el Estado. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, me quiero montar una empresa, asumo un riesgo, ¿no? Evidentemente me puede dar beneficios o me puede salir mal. Entonces, por eso te preguntaba, digo, igual que si hay beneficios va para el Estado, si sale mal, pues imagino que también responde el Estado, ¿no? O sea que... Por supuesto, es todo común. O sea, al final la responsabilidad es común. Cuando sale bien una empresa y puede producir grandes bienes de consumo, a lo mejor a bajo precio, pues eso beneficia a la comunidad. Si se invierte dinero en una empresa, por ejemplo, voy a decir algo, una empresa de minería, y resulta que se creía que había una beta de titanio que sería muy productiva y luego no es así y se ha perdido dinero en la exploración de esa mina, pues obviamente también la pérdida es común. Claro, porque además nos ponen las cosas fáciles, ¿no? Porque exportar fuera lo tenéis jodido, ¿no? O sea, que me refiero... Prácticamente imposible. Corea del Norte es el país más sancionado del mundo. En toda la historia no ha habido país con más sanciones o restricciones. Son cientos y cientos de sanciones que, a efectos prácticos, impiden prácticamente la importación o exportación de absolutamente nada del país. Prácticamente nada. Es importable o exportable, excepto 500.000 de barriles de petróleo, que es lo que se permite actualmente al año, y alimentación, que también importamos, algo de grano, de soja, de trigo y poca cosa más. Algunos productos médicos, pero ni siquiera aparatos para los hospitales. Hasta las máquinas para hospitales están prohibidas. ¿Y cómo se ha afectado esto del COVID? Porque claro, imagino que al final el bicho entra igual que en cualquier otro lado, pero tendréis menos recursos al no poder exportar e importar, ¿no? Al no tener menos recursos sanitarios, me refiero. Sin duda, eso afecta muchísimo. Primero, porque si Corea no puede exportar, se pierden millones de euros o de dólares de exportación. Claro. Porque tenemos clientes que quieren comprar esos productos, pero no lo podemos hacer por las sanciones. Después, cuando tenemos 10 millones de euros para importar maquinaria para el nuevo hospital de Pyongyang, por culpa de esas sanciones de Estados Unidos, no se puede importar maquinaria de Alemania, de cualquier otro país. Ahora, Corea ha aprendido a vivir entre sanciones básicamente desde su creación y existen fórmulas de triangulación y existen empresas intermediarias mediante las cuales se logra evadir una parte importante de esas sanciones también. Ahora, lógicamente, cuando tienes intermediación, las cosas se complican y sobre todo el coste de cualquier producto aumenta mucho. Claro. Pero vamos, complica mucho las cosas, sin ninguna duda. Ahora, Corea no se queda de brazos cruzados para que la intenten asfixia y busca la salida, y como el mercado capitalista y globalizado es así, siempre hay empresas y personas dispuestas a, por un premium, por una cantidad más de dinero, facilitar esas importaciones. Y al final el ciudadano medio de Corea es agricultor, ¿no? Es una persona humilde. Bueno, depende de cómo lo veamos. Para empezar, eso, todo el mundo tiene su casa, no existen las hipotecas en los alquileres. Si lo comparamos con España y otros países, veremos quién es más humilde, ¿no? Sí, de repente todos los bancos o una persona se viene obligada a pagar 60 años en alquileres por adelantado o sus 50 años de hipoteca
inmediatamente al banco veríamos cuántas personas viven en la calle en España. Así que es muy relativo hablar de ser persona humilde. Sí. Para empezar, todos tienen su trabajo, tienen un salario que es muy igualitario entre todas las diferentes capas de la sociedad, tienen una sanidad gratuita, totalmente gratuita, e incluso los estudios universitarios también, que son gratuitos. Así que digamos que los salarios no son una grandeza tan espectaculares como podrían ser a lo mejor en Estados Unidos, pero por otro lado, básicamente en especie, pues tienen una cantidad de facilidades en la vida que no tiene prácticamente ninguna persona en el mundo. O sea, tienen su vida y la de sus hijos asegurada en ese aspecto. Pero hay agricultores, sí, una gran parte de la población se dedica a la agricultura, pero industrialmente también tiene mucha importancia la industria en Corea. Ahora no sabría decirte los porcentajes, pero cada día más. El desarrollo industrial nacional tiene mayor porcentaje de población. Y si Alejandro, tengo yo ahí alguna duda personal. Si os levantaran esas sanciones, que bueno, la verdad que desconozco, tenía conocimiento de ellas, pero desconozco cuál es el motivo de ese tipo de sanciones. Si os levantaran esas sanciones y pudierais exportar, ¿no correríais el riesgo de convertiros en un país capitalista? Para nada. De hecho, Corea del Norte era el país socialista o comunista hasta los años 90 más rico de todos, precisamente por sus exportaciones e importaciones a otros países del ámbito socialista. Y de hecho el Producto Interior Bruto de Corea del Norte era muy superior al de Corea del Sur, hasta bien entrados, hasta principios de los años 90. Así que, por ejemplo, yo puedo hablar o puedo comerciar un producto que yo tenga, que haga en mi casa, con una persona que tenga una ideología diferente o que viva en otro pueblo. Eso no me obliga a mí a aceptar la ideología de mi comprador, del otro vendedor. O sea, para entendernos de forma sencilla, cómo funciona el comercio, ¿no? O sea, business is business, como se dice internacionalmente. Eso significa, tú vendes un producto, recibes un dinero por ello, por un producto que tú hayas hecho en tu país, y eso no te obliga para nada a tener que aceptar la ideología de ese comprador. Igualmente, la persona que ha pagado ese dinero, o sea, no está obligada, ni mucho menos, a aceptar mi ideología. Cada uno estamos en nuestra casa y Dios es la de todos, como se suele decir. Sí, qué bueno. Vale, allí en Corea existen varias ideologías entre el pueblo, o sea, aceptadas, libres, públicas, o por lo general hay que seguir la doctrina, ¿no? O la ideología socialista. En Corea tenemos 3 partidos políticos que fueron los que lideraron el país, marcaron su desarrollo, que son el Partido del Trabajo de Corea, el Partido Socialdemócrata y el Partido Chonroísta, que es de carácter religioso. Esos son los 3 partidos que hay en el Parlamento. Hay 687 diputados actualmente y luego hay diputados que son independientes. O sea, uno se puede presentar a las elecciones sin pertenecer a uno de los 3 partidos representados en el Congreso, ¿vale? Nosotros lo llamamos Asamblea Popular Suprema. Lógicamente también dentro de esos partidos cada persona tiene su idea y hay diferentes ramas o diferentes líneas. Así que cualquier propuesta de ley o la dirección del futuro del país se vota en ese Parlamento y la mayoría gana. En la mayoría de países comunistas, aunque la ideología principal, el tronco principal es el socialismo, el comunismo, la absoluta mayoría que cambiaron hacia el capitalismo, como fue la propia URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, u otros que introdujeron el capitalismo como Vietnam o China, lo hicieron a través de sus parlamentos. ¿Esto qué significa? Que el sistema socialista permite un cambio hacia el capitalismo, porque es un sistema democrático. Así que si hay una mayoría de diputados que quieren abolir la república y convertirla en monarquía, o desean cambiar al capitalismo, pueden hacerlo, pero necesitan una mayoría de votos. Así que hay diferentes ideas, diferentes posiciones, pero la absoluta mayoría hoy en día, fecha de hoy, aprueba y da apoyo al socialismo de ideología chuche. Genial. O sea, sí, pues un poco resumiendo, me estabas contando que la gente no tiene un salario, ¿no? El pueblo no tiene un salario muy boyante, pero sin embargo, pues eso,
O sea, que a lo mejor aquí en España cobras 1.200 euros, a los que no le va demasiado mal, de hecho, y tienes 700, 800 euros de hipoteca o 600 euros de hipoteca, o sea que al final cobras 600, por así decirlo, más todos los gastos, más tal. Allí está lo que es los gastos de luz, los gastos de bueno, incluso comida, ¿no? Me parece que también... Así es, comida, ¿Ves? incluso ropa. O sea, Ropa... no existe el hambre. No existe. No existe ni una sola persona entre los 23 millones de habitantes en Corea del Norte que esté viviendo en la calle o que esté en unas colas para conseguir unos garbanzos. Eso es impensable. Nadie, ningún ciudadano. O sea, la vida del ser humano, los verdaderos derechos humanos que se contemplan, ¿no?, en Naciones Unidas y en la mayoría de países, que son precisamente el derecho a tener una educación, a tener una vivienda, a tener... Todo eso se cumple realmente en Corea sin excepción para todos los ciudadanos. ¿Y por qué crees que en países en desarrollo, ¿vale? Porque, bueno, lo puedes decir los que... Pues eso, países como España o Estados Unidos que sí tienen más ricos, más pobres, ¿no? Aunque países de los que te voy a nombrar, te pongo ejemplos tontos, ¿no? Pero que también hay como en casi todos los lados, bueno, como en todos los lados prácticamente, ricos y pobres, ¿no? Porque ¿crees que en países en desarrollo, países que tienen verdaderamente problemas de hambre, yo qué sé, cualquier país así un poco más de África o tal, no copian vuestro modelo? O sea, ¿por qué no lo...? Porque yo creo que principalmente el problema es porque están explotados y han aprendido a ser explotados y han aprendido sobre todo a depender de los demás. Es una política de dependencia. O sea, un país no puede llegar a desarrollar esa igualdad ni ese control sobre sus recursos nacionales o sobre su economía si no se independiza de los grandes poderes. Y el problema es que África, aunque muchos países africanos, por ejemplo, obtuvieron su independencia de las potencias extranjeras, dependieron de otras grandes potencias, como Estados Unidos. Hoy en día muchos dependen de China. Entonces China, por ejemplo, está explotando muchos recursos mineros en África a cambio de construir un puente o a cambio de construir una escuela, ¿no? Claro, la que realmente se está llevando el beneficio es China, obviamente. China les da migajas a los países africanos a cambio de su riqueza. En cambio, si ese país, por decir algo, Zimbabue o Ghana, tuvieran su propia industria nacional de procesado de minerales, podrían hacer que todo ese producto procesado, que es donde realmente se consigue el beneficio, el producto final, fuera nacional y que ese dinero ellos lo utilizaran para construir no una escuela, 100 escuelas. Entonces el gran problema que creo que existe, y por mi propia experiencia en África subsahariana, es la excesiva dependencia de países extranjeros, aparte de la corrupción también, que es un grandísimo problema, pero el primero es, creo que no han logrado llegar a una situación como en Corea por falta de independencia. Qué curioso, macho. La verdad que me está pareciendo muy interesante la charla. No te voy a quitar mucho más tiempo. Voy a ir un poco a mi terreno, ¿no? Bueno, yo vengo, aunque ahora el podcast está ya tampoco más dirigido a temas generales, ¿no? Temas de interés, y luego que cada uno busque su aprendizaje, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustaría saber cómo se llevaba, yo que vengo del mundo de las adicciones, cómo afecta este problema allí en Corea. Porque, claro, imagino que no habrá entradas de droga como puede haber por aquí o cosas de ese estilo, ¿no? Exacto. Pues es totalmente diferente. O sea, para empezar, las únicas drogas que existen en Corea son el tabaco normal, el tabaco de fumar, ¿sí?, el estanco, y el alcohol. Por desgracia, las mal llamadas drogas sociales, porque las drogas nunca son sociales, pero bueno, por historia, por tradición, por tal, normalmente en Corea siempre se ha fumado tabaco de liar y se ha bebido alcohol tradicional, que es el soju, y están permitidas, ¿no? Pero fuera de estas dos posibles adicciones, afortunadamente no hay más. La gente no sabe ni lo que es el hachís, ni la marihuana, anfetaminas, speed, crack, en fin, todas esas basuras que han ido entrando en el resto de países del mundo, ¿no? O otras adicciones, como puede ser la ludopatía. En Corea del Norte no hay casinos
ni el juego, ni existe el juego online, por ejemplo. Entonces, el gobierno siempre se procura mucho de que este tipo de enfermedades, al final son enfermedades sociales terribles, que destrozan a las familias y destrozan el futuro de la nación, que no entren en el país. Así que se mantiene limpio de ese tipo de mala influencia, ¿no? Aparte de que, lógicamente, las leyes son muy duras. O sea, la posesión, en un caso que alguien intentara de forma ilegal desde China pasar drogas a Corea y fuera interceptado, esa persona a lo mejor tiene que estar 10 años en trabajos forzados, ¿no? O sea, no le sale barato para nada, porque le arruina su reputación, y luego el tiempo que tenga que pasar en prisión no es simplemente una prisión con televisión, tiene que trabajar recogiendo arroz 8 horas al día. Así que tanto por prevención en las fronteras como por medidas punitivas contra el que pretenda introducir drogas, eso hace que el país esté libre de esas terribles miserias para la sociedad. Sí, la verdad es que sí, porque también, por ejemplo, podríamos entrar, porque dices, se me puede colar alguien de China con algo y ya está, pero por ejemplo, esto sí que es una cosa que sí que puede controlar el gobierno, ¿vale? Por ejemplo, aquí ahora cuando ha entrado el gobierno nuevo, y vuelvo a entrar, que me da igual el gobierno que esté, ¿vale? Pero se iban a meter mucha caña con el tema de juego online. Hoy que estamos grabando esta entrevista, es el día de la lotería aquí en España, y que al final es una lotería estatal. Pero me refiero que allí, por ejemplo, evidentemente, imagino que loterías como la que hemos visto hoy, el sorteo, no existirán, y el Internet lo controláis, ¿no? Sí, así es. Todo el tema de Internet, de hecho tenemos una intranet propia donde se vuelcan los contenidos de información, pues cultura, historia, etcétera, ciencia, lo que es interesante, pero no hay una conexión abierta, doblemente, por una parte para prevenir la basura que venga del exterior y también para prevenir el tema de hackeos, etcétera, dentro de la red nacional. O sea, los sistemas de intranet e internet están totalmente separados en servidores diferentes, y el investigador que necesita internet lo hace desde ordenadores que son públicos, que son compartidos. Entonces no lo usará para meterse en lugares que son dañinos, pues para su vida, para la sociedad. Claro, o sea que lo que algunos a lo mejor os dicen que estáis coartando libertades y cosas de estas, ¿no? También puede tener su lado positivo en el plan de, oye, a lo mejor a un coreano, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? Pero me refiero que un coreano no sepa lo que es ni siquiera una apuesta deportiva, o lo que es... Claro, pero es que es eso, es que siempre estamos con el rollo de la libertad, que eso me hace mucha gracia, ¿no? A ver cuántos padres van a dar la libertad a su hijo de 13 años de ponerse un pico de heroína. ¿Por qué no? Si al chaval le apetece. Es que es absurdo cuando estamos hablando. ¿Libertad de qué? O sea, tu libertad, tú estás viviendo en una sociedad, estás viviendo, compartiendo tu vida con vecinos. Si tú estás borracho, si tú estás drogado y tus acciones tienen consecuencias, no son solo para ti, son para toda la sociedad. Si encima resulta que estás drogado y creas un accidente de tráfico en el que matas a dos familias, esas familias tienen que sufrir por tu culpa, por tu mala cabeza. Pero a su vez es el Estado el que tiene gran parte de la responsabilidad por permitir que se pueda encontrar heroína o cocaína en cualquier esquina en España. Entonces, ¿qué libertad es esa? ¿La libertad de que tú te puedas drogar y matar en un momento dado en un accidente de tráfico a 50 personas? ¿O la libertad realmente de que todo el mundo pueda tener una vida pacífica? Entonces, en Corea, las decisiones y el bien común está por encima siempre de esa supuesta libertad individual que tampoco existe en el propio capitalismo, ¿no? Así que para nosotros es tremendamente importante prevenir que las cosas que son dañinas, como son las drogas, porque las drogas al final todas, incluso los medicamentos que te vuelven adicto también, sí, son drogas. También son drogas esas, porque hay gente que se toma una pastilla para dormir y una pastilla para despertarse. Y si no funciona, porque al final el cuerpo se acaba acostumbrando a todo. Y el cuerpo ya está esperando la pastilla para irse a dormir y la pastilla para despertarse, en vez de buscar, por ejemplo, una alternativa natural. Pues toda esta propia farmacología y las grandes empresas capitalistas que están detrás de ella, que son las primeras que comercian con la heroína y con los opioides, lo hemos visto en Estados Unidos, todo esto es destructivo totalmente para la sociedad.
Y lo que se hace en Corea es que desde el gobierno se corta de tajo este tipo de acciones. Tanto el interés de una farmacéutica por introducir opiáceos entre la población, como el de un gran capo de un cártel colombiano que quiera meter 1 kilo de cocaína o 200.000 kilos de cocaína. ¿Crees que a los gobiernos, ¿no?, capitalistas como tú los llamas, ¿no? Bueno, que son capitalistas porque son así, ¿no? Pero que sabes a los que me refiero, ¿no? Por ejemplo, al mismo de España, ¿vale? Pero bueno, como el podcast se escucha en todo el mundo, voy a entrar solo en España, pero que cada uno lo lleva a su país. ¿Crees que les interesa que seamos adictos? Bueno, yo creo que no es que les interese, es que como reciben sobres por todas partes, a ellos lo que les interesa es su bolsillo, básicamente, a la mayoría de los políticos. Como hay tantísimas personas que viven de eso, como las mafias, por desgracia, quieren tanto poder, tanto dinero para comprar las voluntades de policías, jueces, etcétera, pues ahí está el problema. Es que eso o se corta de tajo o no se corta. Porque ellos siempre tienen... O sea, la persona va a tener la adicción. Por la adicción va a robar y cometer locuras. Y va a conseguir el dinero que le está pidiendo el cabildo. Y de ese dinero van a dar una pequeña porción para comprar a quien necesiten en aduanas y a los políticos que tengan que hacer la vista gorda. Entonces, como por desgracia las personas son individualistas dentro de un sistema capitalista y se fijan solo en el sobre que le van a dar por pasar X kilos de cocaína por un puerto, un aeropuerto, pues eso crea un círculo vicioso que no para nunca, Y la única solución que yo le veo es la misma que existe en Corea desde que se creó el país, que es cortar de tajo, totalmente, y con medidas muy duras, que son las únicas que pueden hacer pensar a alguien, bueno, si yo recibo un sobre con 100.000 euros, no es que me vaya a pasar 5 años o 7 años en prisión, es que me voy 30 años o el resto de mis días. Entonces no me los voy a poder gastar, ese $500.000 de euros o lo que me den. Ese creo que es el problema en España y en la mayoría de países del mundo. Están comprados muchos políticos, policías, jueces y todo tipo de gente, porque por desgracia casi todo el mundo tiene un precio. Digo casi porque afortunadamente hay algunos que no se venderían ni por $1 millón de euros. Y Alejandro, ¿cómo llevas tú estos cambios culturales, ¿no? Porque tú, según te he escuchado en alguna charla y tal, tú vas dando conferencias por todo el mundo, ¿no? No solo en España, vas, bueno, pues con la Asociación de Amigos de Corea y tal, y entonces te vas moviendo, ¿no? Y te he escuchado alguna vez, corrígeme si me equivoco, que suele estar 6 meses en Corea y 6 meses fuera de Corea, ¿no? En distintos países, pero y con tiempo alternado. ¿Cómo llevas esos cambios culturales? Porque creo que deben ser unos contrastes, por lo que tú me hablas, de agua fría, caliente, Sí. superpolar, ¿no? Son totales. Lo que pasa es que yo ya soy un poco, como has visto, eso desde chaval, que me preocupaba más o me interesaba más cómo cambiar el mundo que jugar a fútbol. La mayoría de mis compañeros, pues esto era fútbol, peonza, canicas, y yo estaba mucho más interesado por la política, la filosofía y la psicología también del ser humano, ¿no? Entonces, ya tenía una forma de ser y una forma de ver las cosas bastante abierta y con ganas de descubrir, sobre todo. Tengo una pasión siempre por conocer y descubrir por mí mismo los misterios. Por eso también tuve mi paso por la oncología y la parapsicología siendo muy joven, ¿no? Y nunca lo dejas del todo porque siempre son cosas que te marcan, ¿no? En esa búsqueda por conocer más, por lo misterioso, también Corea era misteriosa en muchos aspectos. Yo siempre he estado abierto a conocer y a entender cómo es la otra persona. Es lo que en Corea se llama kibun. El kibun es, digamos, para entenderlo, una conexión energética o espiritual entre dos personas. Si tú vas a cualquier tribu o país del mundo en el que desconoces sus costumbres, su cultura, pero vas con buena intención y con ganas de aprender en vez de ganas de imponer, no vas a imponer tu cultura, tu forma de vida, sino a aprender todo lo que puedas de esa civilización, la persona de ese país va a entender, va a conectar contigo y vas a establecer una amistad y vas a comprender el por qué él piensa o actúa de una manera diferente a la de tu propia cultura, ¿no?
Así que creo que es una cuestión un poco únicamente de humildad. Si vas con humildad y con honestidad, se te abren las puertas en todo el mundo. Y al final entiendes que todos los seres humanos, pues somos eso, somos humanos, independientemente del lugar donde hayamos nacido, y que es una maravilla contemplar que gracias a esas diferencias culturales puedes enriquecerte muchísimo más en cualquier tipo de ciencia o de conocimiento. Es que esto es justo el espíritu de este programa, ¿vale? El espíritu de este programa es: me da igual quién seas, me da igual de dónde vengas, ¿no? Un poco lo que te decía cuando te contacté. O sea, pues fíjate, tú me das un punto de vista ahora mismo, bueno, yo te había escuchado también, pero incluso después de haberte escuchado, me das un punto de vista ahora mismo que es muy distinto al que se ve fuera, ¿no? Al que se ve sobre Corea. Y es eso, es el de decir, bueno, pues me voy a sentar y voy a escuchar a esta persona porque idiota no es, ¿no? Como te decía antes, entonces algo le motivará a hacer esto. Veo que allí, o por lo menos en lo que tú me desprendes, hay una intención positiva brutal. Otra cosa es que luego podamos equivocarnos, podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo peor, pero veo que hay una intención positiva muy de por el pueblo, muy de que todos estemos bien, independientemente, ya te digo, de estar de acuerdo o no, o de que salga bien o mal, y sobre todo entender por qué lo haces. Entonces, ya para ir terminando, Alejandro, precisamente la pregunta iría por aquí. ¿Qué te anima a seguir peleando hoy en día? Bueno, creo que es como una fuerza interior, ¿no? Que en mi caso, mi vida personal ha sido siempre una fuerza interior que me empuja a luchar por la justicia. O sea, cuando no tolero las injusticias realmente. Cuando veo que hay tantos abusos y tanta gente sufriendo. O sea, por ejemplo, las colas del hambre, ¿no? A ver, yo entiendo que estás en un desierto donde no hay prácticamente nada, ni siquiera agua, entonces la gente está sufriendo, obviamente, porque en el desierto es difícil cultivar. Pero estás hablando, por ejemplo, en España, un país que exporta miles y miles de toneladas de las mejores frutas y verduras a todo el mundo, donde todas esas toneladas se echan a perder y ves a colas de personas que no pueden mantener a sus familias, colas y colas, cada día habrá más, y considero que eso es una injusticia total, ¿no? O sea, considero que cómo se pueden hacer las cosas tan mal para que haya tanta gente pasando hambre en un país que tiene toda la fruta y la verdura del mundo. Cuando veo esas injusticias, entonces no puedo aguantar ese fuego interno por luchar contra ellas. Y para luchar contra las injusticias, para luchar contra la desigualdad y la pobreza que hay en este mundo, hay dos formas. Una es, que es muy loable, la del voluntariado, la de irte a un banco de alimentos, a la Cruz Roja, etcétera, o montar tu asociación para dar un kilo de arroz. Esa es, digamos, la parte de, yo lo llamo poner tiritas, vas poniendo tiritas para que la gente aguante un poco más. Y otra es cambiar el sistema de raíz, ¿no? Así que lo que me mueve es eso, las ganas de cambiar el sistema de raíz, no en España, en todo el mundo. De hecho, por ejemplo, en Chile, he estado ahí hace unos años de gira y viviendo esa situación con los trabajadores, con los mineros y los estudiantes chilenos, y se dan las circunstancias, se da la situación histórica, ¿no? para hacer un cambio. A Chile le pasa muy parecido a España en ese sentido, ¿no? Un país que tiene de todo, donde la gente está pasando hambre. Así que no me importaría estar también en Chile luchando, ¿no? Me considero internacionalista en ese aspecto, pero lo que quiero, como te dije desde que era chaval, es cambiar el mundo. Y intento dedicar mi tiempo a las causas donde realmente puedo aportar algo, o donde me quieren, o donde me aceptan, ¿no? Por ejemplo, no voy a obligar a nadie a que sea comunista. Eso tiene que partir de dentro de uno mismo, ¿no? Y que en muchas ocasiones de la propia necesidad. Así que creo que es ese fuego interno el que me impulsa siempre en la lucha contra la injusticia a hacer lo que hago. Bueno, pero aunque tú seas comunista y yo no, que además puede ser el caso, o socialista,
podemos hablar tranquilamente y compartir ideas, compartir opiniones y todo desde el respeto y la tranquilidad, ¿no? Entonces, y bueno, y con el mismo ánimo desde un lado y desde otro, que es el de mejorar un poco las cosas, ¿no? Cualquiera que te escuche dirá, coño, es que yo tampoco quiero que se pase hambre en mi país, pero es cierto que se pasa hambre aquí. Hablando de España, es cierto que... Claro. Dime. Y es que lo que tiene que hacer la persona es ponerse en la situación de esa familia que está viviendo en la calle. Es que es muy fácil decir, no, bueno, ya donaré 5 euros este mes, o voy al supermercado y daré 1 kilo de arroz. Ese kilo de arroz durará 3 días, pero esa persona volverá a estar durmiendo en la calle, en el que no hay ni lugar donde dormir. O sea, tiene que intentar ponerse en la situación de esos que están sufriendo. Solo entonces se dará cuenta de qué es lo que hay. Y lógicamente eso es endémico, porque es que estamos viendo que cada día hay más. Lo que ha hecho la COVID es acelerar ese proceso. Pero hemos visto como año tras año esa situación se va deteriorando. Pero es que es así por el propio capital, porque si los empresarios se conformaran con unos beneficios X, en vez de seguir intentando asfixiar al trabajador o al pequeño empresario que está más abajo, que apenas puede sobrevivir, todavía el sistema tendría más años de vida. Pero es que lo que están logrando es que destruir su propio sistema. O sea, el capitalismo se destruye a sí mismo porque el gran empresario, las grandes empresas, asfixian a las pequeñas, que a la vez son las que emplean a la mayoría de personas. Entonces, ¿qué solución hay? Pues solo hay una. Si tenemos un pastel, lo podemos dividir al 50%. Si aquí te doy unas migajas y me quedo yo con el resto, pues obviamente eso no es justo, ¿no? Y eso es el problema. El capitalismo en sí no tiene una solución, no tiene una vía de salida, porque siempre nos dejarán las migajas a los trabajadores y ellos se quedarán con todo. Pues con esto nos vamos a quedar. Me ha gustado mucho charlar contigo, Alejandro, y me gustaría que, para que despedirte, le dijeras lo que quisieras a cualquier persona que nos estuviera escuchando ahora, cualquier persona que se haya quedado esta charla hasta el final diciendo, oye, mira, pues bueno, con curiosidad, que también le apetezca cambiar el mundo, que diga, joder, pues yo tampoco quiero que pasen hambre en mi barrio, que tampoco, por eso te digo, no hay que irse a África, en mi barrio. No sé, ¿qué le dirías a cualquier persona que nos estuviera escuchando, así para terminar? Agradecerte primero tu interés y tu entrevista. Ha sido un placer también poder atenderte y animarte. Y bueno, y desde luego estoy muy, muy contento de que hayas superado esa enfermedad impuesta por la sociedad tan terrible. Y animar a cualquiera, ¿no? Y decirle a cualquier persona que lo más importante es que uno tenga un proyecto, un objetivo en su vida y que busque la información por uno mismo. Esos son 2 puntos clave, ¿no? Que busque realmente lo que le apasiona y por lo que desea luchar, por una motivación, un proyecto de vida, y que dentro de ese proyecto de vida también siga su propio camino y sepa siempre dilucidar entre las diferentes posibilidades que se encuentre cuál es la correcta, acercarse a las fuentes de información por uno mismo. Y si desea luchar contra la injusticia en España o en el mundo, en su barrio, pues que también vea, existen esas 2 posibilidades. Puede hacerlo de forma temporal a través de un voluntariado, pero luego hay otra forma, que es la de la organización y el cambio del sistema. Eso cuesta mucho más, pero erradica el problema de raíz. Porque si confiscas las viviendas que están cerradas y se las entregas a todas esas familias que no tienen un techo, si eliminas los alquileres y las hipotecas, pues se soluciona ese problema de forma inmediata para millones de personas a la vez. Así que existe, digamos, una vía rápida y temporal, que sería la del voluntariado, y otra vía más lenta, mucho más dura, pero definitiva y que afecta a millones de personas. Así que, sin duda alguna, animar al que crea en eso a que luche. Pues muy bien, Alejandro, pues joder, muchísimas gracias. Por mi parte he de decir que he tenido total libertad para hablar de lo que quiera y a preguntar de lo que quisiera y lo que sea, o sea,
Nada, o sea, de verdad, gracias porque no me has puesto ningún problema, gracias por tu disposición y nada, espero que pues este granito de arena que has puesto sobre tu misión, pues haya calado en la audiencia, y que escuchen con cariño sobre todo, que es como te he escuchado yo. Alejandro Cao de Venós. Muy felices fiestas también a todos. Igualmente. Y espero conocer un día Corea. Bienvenido, como quieras. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y hasta aquí la charla con Alejandro Cao de Venós. Como te dije, no te iba a dejar indiferente. Espero que te hayas sacado tus conclusiones, buenas, malas, las que sean, pues coméntamelas, pues déjamelas en comentarios, porque así podré saber qué te ha parecido, podré saber qué te llevas, podré saber si te gusta este tipo de entrevistas, pues cuéntame, sobre todo, suscríbete, yo seguiré luchando por traerte gente interesante aquí, gente del más alto nivel, y no por alto nivel tienen que ser ni de un gobierno, ni tienen que ser presentadores de televisión, pero oye, y si tienen que ser, pues serán gente que tenga cosas que contar. Así que nada, te dejo aquí todos los enlaces, te dejo todas las redes sociales, recuerda mi Instagram, @Raúl Martín Moreno. Como no sé cuándo voy a volver a publicar, aunque intentaré ser bastante regular, te pido que te suscribas, que le des a la campanita, y así será la forma de que te avise cada vez que publique un nuevo episodio. Te recuerdo también importante, y te dejaré el enlace, que te suscribas al canal de YouTube, que está creciendo un montón, gracias a todos vosotros, gracias en especial a Iker Jiménez, que me ha dado 3 o 4 seguidores más. Y nada, lo dicho, te espero en el siguiente episodio. ¡Sin vergüenza! Que yo ya aprendí a echarte huevos. Vida, dame problemas que yo ya aprendí a echarte huevos.